Así que bueno, hoy vamos a tener vamos a hablar de planificación patrimonial, estructura corporativa y protección de activos para propiedades en los Estados Unidos. Es un tema muy solicitado, muy importante, hay mucha información sobre el tema y pues tengo un invitado especial que es Peter Tinoco. Peter Tinoco es el socio fundador de Asif Family Office. Es una compañía encargada de hacer planificación patrimonial para individuos y family office, todo lo que está relacionado con la estructura corporativa, seguros de vida y bueno, básicamente con todos los vehículos de inversión y bueno, muchas cosas más aparte de protección de activos inmobiliarios. Bueno, Peter, así que muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, te dejo a ti tu presentación. Claro que sí, Antonio. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un placer el poder apoyarte en este webinar sobre este tema que es tan importante definitivamente para todos los inversionistas extranjeros que vienen a invertir en bienes inmuebles, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Para hablar un poco de mi experiencia, yo empecé en la rama de inversiones, de cuentas de inversión hace aproximadamente 20 años y fue justamente por un tema personal que decidí de un tema en donde una persona falleció y tuve que pasar por varias sucesiones, en donde decidí prácticamente enfocar parte de mis esfuerzos, o gran parte de mis esfuerzos en poder ayudar y educar y transformar todas las estructuras que tenían las familias que no eran adecuadas para las inversiones que hacían en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque estaban completamente desprotegidas. Entonces, definitivamente es un tema extremadamente importante que conlleva el entender varios temas, no nada más de impuestos sucesorales aquí en Estados Unidos, sino de transferencia de activos y una mezcla de otros factores que definitivamente hacen que este sea un tema que para los inversionistas extranjeros definitivamente es importante que lo tomen y lo consideren antes de hacer una inversión. Sí, siempre digo que, bueno, muchas veces el patriarca o la matriarca de muchas familias, pues con muy buena intención, pues le quiere dejar un legado a las futuras generaciones, pero a lo mejor por desconocimiento o por mal asesoramiento, pues esa idea inicial que tiene, pues muchas veces no la puede transformar. Antes de seguir con la charla, pues les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Si alguno se anima a hacer una pregunta con el micrófono abierto, simplemente tiene la opción de levantar la mano y pues yo le daré opción para que pueda hacer la pregunta con su micrófono abierto. Así que bueno, yo creo que, Peter, podríamos empezar por lo básico. Bueno, pues, ¿qué es la planificación patrimonial y qué problemas puede solucionar a una familia y cuáles son los beneficios de invertir en una estructura de protección patrimonial? Definitivamente, Antonio. La planificación patrimonial tiene que ver con toda la estructura que uno le puede poner a las inversiones que uno hace, ya sea obviamente de bienes inmuebles, de cualquier tipo de activo. Definitivamente uno los puede hacer a título personal, ¿okay? O puedes tener una estructura que te proteja en varias áreas, ¿no? Entonces, definitivamente, el poder tener una estructura que te proteja de impuestos sucesorales, que te proteja de traspaso hereditario, que no tengas que ir a la corte para hacer la transferencia de activos, definitivamente es importante porque te evita tiempo, dinero, dolores de cabeza. El tenerla definitivamente ahorra mucho en el tiempo versus no tenerla, que después te transmite una serie de gastos, una serie de dolores de cabeza. Obviamente no para quien tiene y muere, sino evidentemente para los herederos que heredan ese activo y tienen que obviamente lidiar con un tema de traspaso hereditario, si hay hijos menores de edad. Definitivamente es muy importante considerar todos los factores para no poder tener en consideración todo lo que necesitas para hacer una buena planificación, ¿no? Si esa planificación puede ser una combinación evidentemente de compañías, fideicomisos y seguros de vida. No es únicamente o uno o lo otro, ¿no? Muchas veces se combinan todas las estructuras, muchas veces simplemente se utilizan una de ellas. Vale, perfecto. Y cuéntanos sobre todo, bueno, si quieres empezamos por el impuesto sucesoral.
para los extranjeros, que la mayoría de los que están aquí en esta audiencia son internacionales, ¿qué diferencia hay o cuál es el monto comparado con un doméstico? ¿Por qué es tan importante esa parte de la protección y por qué están en riesgo si no se protegen bien? Definitivamente. Yo creo que la forma más sencilla de entender ese tema es que entender cuáles son los activos en Estados Unidos que no tienen impuesto sucesoral y después entender cuál es la exención que tienen los extranjeros para los activos que sí tienen impuestos, para que entiendan y después cuál es el impuesto que tiene ese monto de los activos taxables, ¿no? Entonces, los activos que no tienen impuestos son prácticamente tres activos. Uno es el cash que tienen en los bancos comerciales, únicamente en los bancos comerciales. Puede ser ilimitado el monto y al final la familia que tiene ese dinero lo traspasa a la siguiente generación sin pagar ningún tipo de impuesto aquí en Estados Unidos. Los seguros de vida de compañías americanas no tienen la suma asegurada que se traspasa a los herederos o a la persona denominada como beneficiario, no tienen ningún impuesto sucesoral aquí en Estados Unidos. Y dentro de una cuenta de inversión, si tienes bonos del gobierno americano, si tienes índices cotizados fuera de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos por índices que coticen en Londres o en España o fuera de Estados Unidos y fondos mutuales extranjeros, y bonos que califiquen, como los bonos del gobierno americano, que definitivamente no son todos que califican, todos esos activos no pagarían impuestos, no se sumarían a los activos de impuestos sucesorales. Definitivamente, a la cuenta estar a nombre personal, hay otro problema, que se congela la cuenta y tienes que sacar una certificación para que te la descongelen, pero no tienes que pagar ningún tipo de impuestos. Todos los demás activos, absolutamente todos, desde bienes inmuebles con o sin préstamos o sin mortgage, safety deposit box en los bancos, arte, carros, bienes, barcos, todo lo demás activos se suman al patrimonio de esa persona que falleció y se le resta $60,000. Entonces, después de la resta, el monto que queda, el primer millón, hay una tabla que va desde 18% a 39%. El excedente de 1 millón para arriba, hoy en día es 40% de impuestos, pero quieren cambiarlo evidentemente a más. Hoy en día no se sabe a cuánto va a ir, pero hoy en día es 40%. Entonces, obviamente cuando tú agarras y tienes una familia que invirtió $1 millón en un bien inmueble y es una sola persona y fallece y lo único que tienes es activo, oye, $940,000 lo multiplicas prácticamente por 39% y es un monto importante, ¿no? Que la familia está dejando acá simplemente por no haber hecho una buena planificación. Entonces, definitivamente el entender que todas las inversiones en bienes inmuebles que uno haga con o sin préstamo, yo voy a explicar qué significa eso, con o sin préstamo, es considerada como un activo taxable aquí a nivel de impuesto sucesoral. Es importante definitivamente el hacer algunas planificaciones para, obviamente, en el caso que suceda lo inesperado, que la familia o los herederos puedan definitivamente ver cómo van a pagar ese impuesto. O no pagan porque hace una estructura que prácticamente protege todo el impuesto, o simplemente con un seguro de vida pagan la diferencia, obviamente, o pagan el monto que tienen que pagar, ¿no? Con el seguro de vida. Entonces, una vez que entienden el tema de qué activos son, obviamente es importante que a nivel de préstamos, cuando tienes un bien inmueble con préstamo, aquí en Estados Unidos, para los domésticos, es importante que entiendan esto, los activos le restan todas las deudas. Yo agarro y sumo todos los activos, le resto todas las deudas. Evidentemente no es $60,000 la exención, sino hoy en día por persona es 11.5 millones, o 11 punto algo, o sea, un poco más de 11.5. Eso seguro va a bajar en el camino por lo que estamos viviendo, pero obviamente es un monto mucho más elevado que $60,000. Entonces, pero en Estados Unidos a los domésticos, a las personas domésticas, es el neto de el activo menos la deuda. Para la persona extranjera no te hacen un neto, ¿ok? Simplemente te hacen y te dicen, tú sumas todos los activos, no importa si tienes deudas o no, y sobre el monto total te hacen pagar el impuesto sucesoral que se define
prácticamente creo que son 7 o 9 meses después que la persona falleció. Entonces, hay dos vías para hacer una sucesión, ¿no? La primera es la que te estoy mencionando, donde no toman las deudas. La segunda es prácticamente una que no hace la gran mayoría de la gente, porque tienes que prácticamente darle toda tu información de todas las sucesiones fuera de Estados Unidos de esa persona que falleció al fisco americano, y dando esa información, hay una ecuación que te permite tener las deudas, gastos en abogado, y baja drásticamente, pero no se netea ese impuesto sucesoral. Pero de todas, hagas un camino o el otro, es importante preferiblemente estar cubierto para no tener que prácticamente pagar ese impuesto definitivamente. Bueno, Peter, ya nombraste dos cifras que me llevan a la siguiente pregunta. Bueno, dijiste que solamente los primeros $60,000 están libres de impuestos y hay un bracket y a partir del $1,000,000 ya se taxa un 40%. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tamaño tiene que tener el patrimonio de una persona o una familia para considerar que hay que tener una protección y una planificación patrimonial? Ok, voy a responder esa pregunta en dos partes, ¿no? Uno, complementando que el enfoque no es nada más el impuesto sucesoral, ¿ok? Yo creo que eso es, yo te diría, es un área muy importante y definitivamente es lo que las familias principalmente les gusta saber, pero también creo que es muy importante el hecho de la transferencia hereditaria, si uno va a tener que ir a la corte o no para transferir ese activo a los herederos, o si uno puede evitar eso. Entonces, por supuesto, cuando uno piensa en una estructura para estar 100% protegido, evidentemente no lo haces con un patrimonio bajo, ¿ok? Pero hay muchas cosas que tomas en consideración porque muchas veces una familia que tenga $250,000 y tenga hijos menores de edad quiera tener la protección completa versus una familia que tenga 500,000 o $1,000,000, no le importa quizás tener el tema de la transferencia hereditaria, sino únicamente estar cubierto con el tema de impuestos sucesorales. Entonces, la respuesta es caso a caso, ¿ok? Porque a nivel de impuestos, bueno, uno puede hacer el cálculo, ¿no? Si uno tiene un patrimonio de 250 y una sola persona y le resta $60,000 y lo que queda prácticamente es de 250, que le quita 60, estás hablando de $190,000, ¿ok? Multiplica eso por aproximadamente 25%, bueno, es una plata que hay que pagar, ¿no? Pero a lo mejor dice, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero no ir por la estructura del tema de compañías, sino por la parte, únicamente por la parte de seguros de vida, ¿no? Entonces, no hay la conclusión de esa respuesta es que no hay ¿sabes? Un tamaño esencial de, bueno, a partir de aquí yo me voy a proteger e irme con la estructura más cara, o la más óptima. Yo creo que eso va a depender de cada familia, ¿no? Si tiene hijos o no menores de edad, si es una sola persona, si son dos personas, si es una familia mucho más grande, si están invirtiendo varios hermanos. O sea, al final cada familia es un caso, cada inversión es un caso, y es importante el poder entender y visualizar cada situación familiar para uno poder decir, ¿sabes qué? Te recomendamos que tengas tu planificación por este camino o por el otro, o simplemente no tengas absolutamente nada. Bueno, ya nos van haciendo preguntas aquí en el chat y en la sección de preguntas. Las vamos a dejar ahí un poco hasta el final porque a lo mejor ya las respondemos mientras vamos comentando, pero igual Perfecto. poniéndolas que ya las vamos a ir respondiendo. Ahora nombraste los seguros de vida, que los seguros de vida es un vehículo de protección, al igual que, bueno, como pueden ser las compañías. Entonces, bueno, ¿qué vehículo de inversión se debería considerar para la estructura de una inversión? Aquí se nombra mucho, se habla mucho, puede ser una compañía americana solamente, con eso es suficiente, o a lo mejor hay que hacer una combinación con una compañía americana y extranjera, bueno, los beneficios de cada uno de ellos, y también nombra lo que se oye mucho, también lo que es una LLC y una corporación, y si en Florida o en Delaware, bueno, esos son todos como los temas que van alrededor de los vehículos de inversión. Ok, a ver, voy a separarlo por partes, ¿no? Sí. El tema del seguro de vida, obviamente hay varios tipos de seguro de vida y evidentemente no todo el mundo es asegurable, ¿ok? Y definitivamente eso es un punto muy importante porque si tú eres una persona que a la final, no importa la edad, pero no eres asegurable,
evidentemente la única forma de protegerte es con la estructura corporativa y no con el seguro de vida. Pero si eres una persona además asegurable, pero tienes 70 años, a lo mejor el camino del seguro de vida también no, matemáticamente o financieramente no es definitivamente el camino. Pero sí te puedo decir que hay muchas familias en las cuales no agarran un camino del otro, sino una combinación de ambos, porque trae unos beneficios adicionales. No nada más un tema de seguro de proteger el impuesto sucesoral, porque a lo mejor tú puedes tener el impuesto sucesoral completamente cubierto con la estructura corporativa, pero tienes un seguro de vida para pagar el préstamo si fallece, para dejar un legado adicional, para, eh, 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 digamos, si eres una persona extranjera y tienes 100% el impuesto sucesoral completamente cubierto con la estructura corporativa, evidentemente el seguro te va a hacer para dejar un legado adicional, para pagar de préstamos o deudas que tengas. Entonces es algo que definitivamente hay que ver si vale la pena o no por cada familia. Eso con el tema del seguro de vida. Con el tema de la estructura corporativa, eh, lo voy a dividir en dos, ¿no? Tú puedes tener una estructura corporativa que esté a nombre que esté a nombre de la familia o de la persona que está invirtiendo, y esa estructura corporativa tiene que, a juro, tener lo que llaman un foreign broker, que es una compañía extranjera, ¿ok? Para Estados Unidos no importa que sea una compañía extranjera, la jurisdicción no importa. Si es una compañía de la jurisdicción donde la persona vive o una jurisdicción completamente diferente donde la persona vive, pero lo importante para Estados Unidos es que sea una compañía fuera de Estados Unidos que pare, que es la que va a parar el impuesto sucesoral. Ese es el primer punto y ese es el por qué las estructuras de protección patrimonial deben de tener una compañía extranjera para parar ese impuesto. Ahora, debajo de esa compañía, ¿ok? Tienes que tener compañías americanas. Usualmente tú puedes tener diferentes caminos para las compañías americanas, pero cuando digo diferentes caminos no quiere decir que puede ser o LLC o puede ser corporación. En realidad deberían ser corporaciones, pero tú puedes tener o una compañía entre la compañía extranjera y cada propiedad una sola corporación, o puedes tener un híbrido de estructura en donde tengas más propiedades bajo esa corporación americana, pero entre la corporación americana y las propiedades sí tienes dos LLC. Pero siempre tienes que tener, es importante por un tema que se llama Branch Profit Tax, por un tema de que si tú quieres devolver obviamente el impuesto, no quieres pagar un segundo impuesto cuando vendas la propiedad y quieras prácticamente no pagar el impuesto del dividendo de la compañía cuando le traspases el dinero y que te lo quieras llevar a Estados Unidos, es importante que sea una compañía americana y no una LLC definitivamente entre la compañía extranjera y la propiedad. Eh, eh, Florida versus Delaware, ¿ok? Todo depende de la protección y no es protección legal. Yo creo que es una protección de confidencialidad que quiera tener la familia, ¿ok? Si tú haces una compañía en Delaware, es muy probable que para comprar una propiedad acá, eh, o para comprar una propiedad acá, o para abrir una cuenta bancaria, te van a exigir que esa compañía de Delaware tenga que estar registrada aquí en la Florida, y hay veces que no. Entonces, la razón por la cual estoy una compañía de Delaware, a mí me parece que es suficiente una compañía de Florida, pero hay familias que quieren una protección adicional de nombre, una protección adicional de jurisdicción, y definitivamente Delaware está conocida como una jurisdicción dentro de Estados Unidos que tiene una mayor protección a nivel de confidencialidad. Obviamente hay otros temas para compañías operativas que no vienen el caso para una inversión en bienes inmuebles, pero yo les puedo decir que más allá de un tema de confidencialidad, yo creo que es más que suficiente una compañía de la Florida, sobre todo porque no creo que amerite el gasto adicional y no creo que amerite el gasto adicional de tener que registrarlas aquí en la Florida, porque obviamente es un doble gasto que tienes que hacer, ¿no? Aparte que es más costoso Delaware, tienes que un costo adicional por registrarlas en la Florida. Entonces, definitivamente, eh, yo, a menos que vea que es una familia que necesite esa confidencialidad, esa protección adicional de confidencialidad, no veo por qué tengan que utilizar una compañía de Delaware. Obviamente, el tema de compañía LLC versus corporación es más un tema contable y fiscal que un tema de protección de impuestos sucesorales, ¿no? Como ya les mencioné, el tema del impuesto sucesoral lo protege únicamente a la compañía extranjera. Después simplemente es un tema de estrategia fiscal, el por qué no es una LLC y si es una corporación la que tiene que estar debajo de la compañía extranjera. ¿Cuál es la diferencia entre una LLC y una corporación, Peter? A ver,
hay varias diferencias, ¿no? La LLC contablemente es una compañía en la cual el responsable es el dueño de arriba, ¿ok? Es como si fuera una compañía que transparenta y toda la información a nivel de impuestos, el responsable es como si fueran las dos personas arriba. Obviamente, si es la compañía extranjera que es dueña de la LLC, obviamente el responsable de la compañía extranjera, pero una Inc., que es obviamente una C Corp, que es el otro tipo de empresas, esa estructura no transparenta, acaba ahí. Entonces, cuando tú vas a vender una propiedad y pagas tus impuestos en la compañía americana C Corp, prácticamente quien paga el impuesto es la C Corp, y después cuando quieres pasar el dinero para arriba y quieres obviamente evitar el dividendo, tú eliminas la C Corp y le puedes devolver la plata. Si tienes una LLC no lo puedes hacer. La LLC traspasa ese dinero prácticamente responsable de pagar el impuesto, el segundo impuesto de branch profit tax y cualquier otra responsabilidad es sobre la compañía extranjera. Entonces, yo no estoy diciendo que las compañías LLC no se utilizan, tienen otros usos y definitivamente yo creo que las inversionistas extranjeros, creo que por ignorancia, por mala información o mala eh, recomendación, ha utilizado compañías LLC para sus inversiones aquí en Estados Unidos, pero a la final tienen obviamente algo positivo que es a nivel legal, que le protegen a nivel de demandas y de liability, pero lo que tiene que ver con impuestos sucesorales y de estrategias fiscales, no creo que son los más recomendables. O sea que tener una LLC automáticamente no te protege contra el impuesto sucesoral, que eso Para es nada. no es automático. No. Lo que te protege para el impuesto sucesoral es la compañía extranjera. Si no la tienes, tienes que tener un seguro de vida y si no lo tienes, no estás protegido. Es más, el seguro de vida no es que te protege ante el impuesto social. El seguro de vida te protege simplemente porque recibes un dinero adicional con el cual lo vas a pagar. Pero lo único que te lleva a minimizar o prácticamente a cero la responsabilidad del impuesto social es la compañía extranjera. Vale. También ahora en tu explicación pues nombraste que a lo mejor hay que tener varias LLC o varias corporaciones si uno tiene varias Inversiones. propiedades. ¿Eso por qué? ¿Por qué hay que hacer una LLC o una corporación por cada compañía o varias? No lo sé, y no una Obvia, sola para todas. obviamente, la cantidad de personas que yo me he encontrado que tienen una sola LLC, extranjero o no extranjero, con varias inversiones, es inmensa, ¿no? Y definitivamente, por supuesto que se puede hacer y hay gente que lo hace, ¿no? Yo creo que hay gente que lo hace por ignorancia. No creo que sea por ahorrarse un dinero, porque honestamente crear una LLC y mantenerla anualmente no es mucho el gasto versus la protección que te da, porque el tú tener una sola compañía LLC o una Inc. y tener 5 propiedades abajo, al momento de una demanda, prácticamente el acceso de esa demanda para lo que es el patrimonio es todas las propiedades. Entonces tú no limitas el liability por propiedad, sino tú tienes 5 propiedades en una sola LLC o una sola Inc., una demanda o una propiedad te salpica a todas las propiedades. Versus si tú tuvieras, y olvidémonos ahorita de si es LLC o Inc., tuvieras 5 propiedades y arriba cada una tenga su compañía arriba, definitivamente eso hace que te proteja ese liability, cosa que no lo hace si tienes todas en una sola. Ok, vale. Ahora, tú has hablado aquí, bueno, de corporaciones, has hablado de las compañías de la offshore, también, pero también en este tipo de protección, pues yo he escuchado la parte de lo que son los fideicomisos o los trusts. ¿Dónde, dónde entra esto dentro de esta ecuación? Excelente pregunta y el, el, obviamente quiero aclarar que mucha gente piensa que los fideicomisos para las personas internacionales protegen el impuesto sucesoral y eso es completamente equivocado. El fideicomiso para las personas extranjeras tienen varios beneficios y los voy a nombrar ahorita, pero definitivamente el único beneficio que no tiene, y es por eso que hay que tener la compañía extranjera, es protección ante el impuesto sucesoral. ¿Ok? Los fideicomisos, ¿qué es lo que protegen? Número uno, el traspaso hereditario. Evita que la familia tenga que ir a la corte para hacer un proceso de legalización de la herencia y definir quiénes son los herederos, a quién le va a tocar el patrimonio, de qué forma le va a tocar. Eso te lo evita el fideicomiso. En el fideicomiso se pueden poner todas las reglas de juego, a quién le toca el patrimonio, de qué forma, qué cantidad. Aquí en la Florida uno puede
a nivel de herencia, completamente dejar sin herencia a los hijos, ¿ok? A lo contrario de la mayoría de los países en Latinoamérica, pero aquí no puedes desheredar es al cónyuge, a menos que se firme un documento donde el cónyuge renuncia a ese derecho, pero como mínimo el cónyuge le toca el 30% del patrimonio, ¿ok? Entonces, en el fideicomiso se evita la transferencia, se evita el ir a la corte, o sea, entrar en Estados Unidos se llama el proceso de probate, que es el proceso de legalización de herencia. Entonces, evitas ese proceso puede, para que tengas una idea, tardar, si no hay peleas, de 6 meses hasta 1 año y medio aproximadamente. Si hay peleas, yo estaba involucrado en procesos en donde han tardado de 3 a 7 años hasta 10 años, tanto aquí en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Entonces, son procesos que cuando hay peleas son de verdad, verdaderamente desgastantes, no nada más a nivel emocional, sino también a nivel de costo, ¿no? Entonces, el fideicomiso en menos de un mes tiene los activos traspasados, no tienes que ir a la corte, define a quién le va, cómo le va. Y uno tiene dos factores o dos beneficios adicionales que no te lo da, digamos, ninguna otra estructura, que es, toma en consideración el tema de la incapacidad. Si la persona que es dueña del fideicomiso o que crea el fideicomiso entra en una incapacidad mental, el fideicomiso define quiénes son las personas que van a administrar el patrimonio para esa persona que está incapacitada. Si yo soy dueño de un activo a nivel personal y quedo incapacitado, hay que ir exactamente, aquí en Estados Unidos, hay que ir exactamente a la misma corte de herencia a pedir un permiso para que asignar a una persona que es la que va a administrar los activos que están a nombre de esa persona para poder acceder a esos activos para el beneficio de esa persona. Entonces, definitivamente, el fideicomiso tiene ese beneficio importante que ya define, sin ir a la corte, quién es la persona que va a administrar. Y el último beneficio, que para mí es extremadamente importante, es que en una segunda generación, si tienes un fideicomiso revocable, obviamente en la primera generación no te protege ante acreedores, ¿ok? Porque legalmente es como si el activo es tuyo. Pero cuando ya tú falleces, el fideicomiso revocable se convierte en irrevocable y queda para el beneficio de los herederos dentro del fideicomiso. Entonces, mientras que los herederos dejen los activos de ese fideicomiso dentro del fideicomiso, tienen una protección contra acreedores que no tuvieran si heredaran los activos a nombre personal. Lo que significa que, para darte un ejemplo, si yo tengo mi fideicomiso y yo fallezco y mi esposa fallecemos y mis hijos heredan todos esos activos, si ellos lo llegan a demandar porque o se casan y se divorcian o chocan a alguien o matan a alguien y que Dios lo quiera y los llegan a demandar o cualquier tipo de demanda, pueden llegar a los activos de ellos, pero a los activos que están dentro del fideicomiso, que heredaron de mí, no pueden tocar ni un centavo. Tiene que, obviamente hay un proceso para llevar la estructura bien llevada y que esté completamente hermética, pero es una protección que no tienes cuando heredas a nombre personal. Y eso es uno de los beneficios que para mí es el más importante, el que la familia que hereda los activos pueda tener esa protección y no solo la siguiente, si se quedan los activos dentro del fideicomiso, lo que quede va para abajo, linealmente. Entonces, definitivamente es lo que yo llamo una estructura óptima en donde el fideicomiso es el dueño de la estructura arriba y definitivamente no hay que hacer ningún traspaso hereditario, están las reglas de juego definidas, entonces no hay unos beneficios muy importantes versus tener las acciones en la empresa a nombre personal o versus tener obviamente el activo a nombre personal, el bien inmueble a nombre personal, que no lo tienes porque, o sea, todos esos beneficios que nombré no tienes definitivamente al tener el activo, el bien inmueble a nombre personal. Okay. Peter, este tema parece complejo y es complejo, pero cuéntanos cuál podría ser el costo de una estructura de este tipo y bueno, y si lleva mucho tiempo, lleva poco tiempo, ¿cómo podemos responder eso? Mira, número uno, en un mundo ideal, voy a hablar un poco del tiempo y después del costo, ¿ok? En un mundo ideal, y creo que la siguiente pregunta me imagino que va a ser, bueno, ¿qué pasa si no lo haces y después lo quieres hacer, ¿no? Y quieres transformar todo lo que tienes en eso, ¿no? Eh, eh, entonces, en un mundo ideal, eh, sería hacer primero, obviamente, el fideicomiso y después todas las estructuras corporativas, ¿no? Pero
quiero dar la buena noticia que se puede hacer en paralelo o se puede hacer la estructura corporativa y después tú traspasas las acciones a nombre del fideicomiso. O sea que tú puedes hacer la estructura en paralelo. Si tú estás desesperado por comprar un bien inmueble y quieres hacer la estructura completa, obviamente si la vas a hacer desde cero, el fideicomiso y después todo poco a poco, evidentemente te vas a tardar un poco más que si lo haces prácticamente en paralelo. Entonces, a nivel de tiempo, eh, post-COVID, les puedo decir que una estructura se puede tardar entre la estructura extranjera y la estructura americana, yo te diría que no más de entre 4 semanas a 6 semanas. O sea, para estar tranquilos, yo le diría un mes y medio, es lo mínimo que bajo condiciones normales se debería tardar. Hay cosas que se pueden hacer más rápido, pero yo les diría que aproximadamente mes y medio, ¿no? Lo mismo va para el fideicomiso. El fideicomiso puede tardar exactamente entre 4 semanas a 6 semanas. Antes de la pandemia, es un punto muy importante, los fideicomisos que yo recomendaba estaban aquí en Estados Unidos. Obviamente hay fideicomisos internacionales y yo creo que eso es para otra charla, pero los fideicomisos aquí en Estados Unidos, anteriormente, antes de la pandemia, tenían que ser firmados aquí en Estados Unidos. Por ende, el inversionista extranjero tiene que venir acá a firmar. Hoy en día, se crearon todos los mecanismos a partir del verano pasado para que el fideicomiso se pueda firmar completamente fuera de Estados Unidos. Entonces, eso es un punto extremadamente importante porque ya la familia o el inversionista no tiene que venir a Estados Unidos para crear la estructura. Tanto el fideicomiso como las compañías que están debajo se pueden crear todo a distancia. Entonces, a nivel de tiempo ya mencioné que es como entre 4 semanas a 6 semanas el tema de las empresas y entre 4 semanas a 6 semanas también el tema del fideicomiso. El fideicomiso se puede hacer como en una segunda etapa sin ningún problema. Creo que lo más óptimo es primero el fideicomiso y después la estructura, porque desde el día uno no sale el nombre de las personas en el registro de la empresa, ¿no? Porque si tú lo haces a nombre de la persona y después lo traspasas, el día uno sabes por nivel de protección que obviamente la persona fue dueña y después lo traspasaste el fideicomiso. Pero a la final eso es algo que eh, eh, dentro del mundo de la protección no es tan importante. Lo más importante es tener evidentemente el fideicomiso y las compañías, no importa en qué momento entró el fideicomiso, ¿ok? Después a nivel de costo, tienes el costo de incorporación y el costo anual, lo va a dividir en dos partes, ¿no? Eh, eh, a nivel del fideicomiso, no tiene costo de anualidad, tiene un costo únicamente de incorporación. Acá, los fideicomisos para extranjeros, que se llaman Foreign Grantor Trust, hechos aquí en Estados Unidos, no tienen costo anual, obviamente porque los que fundan el fideicomiso, lo que son los que llaman aquí los settlers del fideicomiso, son los mismos que administran el fideicomiso y por ende no se van a pagar a ellos mismos y tiene cero anualidad esa estructura. Incorporarlo, depende del abogado que se utilice, puede costar entre $3,000 hasta, yo te diría, no más de $10,000, ¿no? Yo recomiendo que hay veces que no es necesario irse al abogado más caro, no necesariamente vas a tener el mejor producto, ¿no? Yo creo que en promedio, entre 5 o 6 mil dólares, puedes conseguir un excelente producto que no tiene nada que envidiarle a un trust o una planificación de 10,000 o 20,000 dólares, ¿ok? A nivel de las compañías, cada compañía americana con los libros corporativos, con el Tax ID, con el registro de la empresa y con el servicio de Register Agent, te puedo decir que las de Florida te cuestan aproximadamente entre 900 a 1,000 dólares, ya con todos sus libros, como te mencioné. Obviamente, en Delaware cuestan un poco más que eso. Las compañías extranjeras, dependiendo de la jurisdicción, pero de las jurisdicciones que yo más utilizo, cuestan aproximadamente $2,000 incorporarlas y como 1,300 a 1,400 dólares la anualidad de esas empresas eh, después del primer año, ¿no? Las compañías americanas tienen un costo de $350, el cual incluye una serie de beneficios como es el tema de el servicio de Register Agent, la renovación de la empresa a nivel de los fees gubernamentales del Estado y todo un tema de renovación de si son gerentes o directores de las empresas que hay que hacer anualmente, que es el deber ser de, digamos, profesional de cada empresa, ¿no? Eh, Eso es a nivel de los costos, tienes a nivel de tiempo. Obviamente, si tú no haces toda esta estructura y eres una persona extranjera y compras con una LLC 10 propiedades o 5 propiedades o con una Inc.,
o inclusive con una compañía extranjera, una serie de compañías, de propiedades, y quieres después transformar todo eso, yo les puedo decir que evidentemente el costo del fideicomiso es igual antes o después, ¿no? O sea que eso en realidad lo podemos sacar de esta pregunta, pero definitivamente el costo y tiempo que involucra el ordenar una estructura, yo le puedo decir que se puede gastar dependiendo de la cantidad de propiedades que estemos hablando, que puede ser un gasto adicional al costo normal de la estructura, entre lo que hay que pagar en contadores, a la IRS, abogados de bienes inmuebles, al tema de registro, un aproximado de los trabajos que yo he hecho entre $10,000 a $20,000 adicionales. Entonces, si las familias se quieren ahorrar eso, definitivamente es importante el hacerlo desde el día uno, porque se lo van a ahorrar definitivamente. Y cuando sepan que tienen 10 propiedades y que la exposición a impuestos sucesorales, estamos hablando que es de, evidentemente, 1 millón o $2 millones o 500,000 o el monto que sea, lo van a querer hacer, pero obviamente el costo va a ser mucho más alto. Y definitivamente yo he tenido clientes en donde no son asegurables y no quieren irse a una estructura, digamos, corporativa por el costo que es, pero bueno, el costo es mucho menor, a pesar de que es un costo alto, al impuesto que tuvieran que pagar si obviamente fallecen. O sea que todo tiene solución, hay su coste, porque aquí seguramente en la audiencia hay personas que ya tienen sus activos aquí en los Estados Unidos y quizá pues no se estructuraron bien, no estaban bien asesorados, o sea que solución hay y bueno, como siempre creo que bueno, es el nivel de riesgo que uno quiere asumir y el nivel de protección que uno quiere tener. Ojo, y muy importante, que me faltó decir, el tema del tiempo. O sea, ordenar una estructura, si esa estructura en algo del proceso depende del IRS, que es el ente gubernamental que tiene que ver con los impuestos acá, si hay que involucrar al IRS, esa reorganización puede tardar de 6 meses a 1 año o más, ¿ok? Porque obviamente el IRS dependemos de respuestas del IRS y a la final, si de eso se depende, prácticamente estás a la merced del tiempo de respuesta del IRS. Y bueno, con todos estos costos, todavía sigue siendo rentable invertir aquí en los Estados Unidos, invertir en inmuebles, porque la gente dice, oye, todos estos costos de mantenimiento, de creación de las compañías, si uno se los pudiera ahorrar o más bien eso te va a dar una rentabilidad pequeña, o sea que vale la pena con todo este proceso seguir invirtiendo aquí en los Estados Unidos. Mira, definitivamente, yo creo que uno puede conseguir, por supuesto que tener estos costos, si tú inviertes a título personal, que ya hablamos de todas las desventajas que tiene a nivel de cosas de consecuencias negativas si te llega a pasar algo, ¿no? Obviamente a nivel personal, el impuesto sobre la ganancia es un poco menor, obviamente, que si lo haces con una estructura, pero eh, yo creo que vale, eh, por un lado es importantísimo la tranquilidad que quiera tener la familia que quiere invertir, ¿ok? Porque también tú puedes tener la propiedad a nombre de un fideicomiso directamente y no tienes que tener una estructura corporativa que es como si estuviera a nombre personal, ¿no? Pero definitivamente vale la pena porque el costo a la final termina estando metido dentro de todo el retorno que te puede dar la propiedad y siguen siendo retornos muy atractivos. El tú pagar, evidentemente, el filing a nivel contable de cada empresa para sus impuestos, la anualidad de las empresas, oye, definitivamente es mínimo en comparación al retorno y el flujo de caja que te pueden dar las propiedades. Sobre todo que la apuesta en un bien inmueble no es nada más un tema de flujo de caja, es un tema también de apreciación de la propiedad. Entonces, eso definitivamente, la combinación de ambas cosas hace que el costo adicional por tener la estructura sea viable y sea recomendable, porque a la final, por supuesto que no les has montado una estructura, creo yo, a una inversión de $50,000, ¿ok? Que las puedes tener, o una inversión de $100,000, pero tú puedes ir comenzando con algo y después vas incrementando en el tiempo. Y a la final, como te digo, y vuelvo al punto que dije al principio, cada familia es un mundo diferente. A la final, tú puedes tener una estructura como extranjero, como si fueras americano, con LLC y te proteges con un seguro de vida y listo, ¿me entiendes? Y no tienes el costo de la compañía extranjera, no tienes el costo, obviamente, de la compañía Inc. Y es como si estuvieras invirtiendo a nombre personal, con su fideicomiso, dueños de las LLC, pero
nuevamente, cuando uno habla con cada familia decide qué camino tomar y qué ruta obviamente ir. Peter, yo creo que ya podemos pasar a la parte de las preguntas, y aquí hay cosas un poco más puntuales de todo este panorama general que tú nos has contado. Yo te las voy a ir leyendo, también creo que tú las puedes ver ahí en la parte de preguntas y respuestas. Aquí, por ejemplo, Sergio nos pregunta qué pasa con la tributación después de que uno pasa 6 meses y un día en Estados Unidos. Uno se transforma en una persona taxable. Me refiero a los activos que tengo en otros países que tributan en Chile, por ejemplo. Tengo que nuevamente tributar en los Estados Unidos y descontando lo que yo ya pagué en Chile. Obviamente es una pregunta obviamente de contable, ¿no? Pero en base a mi experiencia, con mucho gusto se la puedo responder. Obviamente yo no soy contador y no estoy respondiendo como un contador, pero obviamente sé bastante de esa respuesta o de esa pregunta, ¿no? Eh, eh, Hay una gran diferencia aquí en Estados Unidos cuando eh, entre migración y si eres un residente fiscal en Estados Unidos. Cuando tú eres un turista y vienes para acá, a ti te pueden eh, decir, tú puedes estar hasta 6 meses aquí en Estados Unidos y lo puedes extender, inclusive hay una forma para extenderlo. Mucha gente en la pandemia se quedó atrapada acá y lo extendió, obviamente, afortunadamente, legalmente aquí en Estados Unidos. Pero que tú te puedas quedar 6 meses aquí no significa que tú seas un residente fiscal o no en Estados Unidos. Y es muy sencillo. Hay dos reglas. La primera regla es una regla que se hace en 3 años y te agarra para tú saber cuántos son los días que tú puedes estar este año para saber si eres un residente fiscal en Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema de ser un residente fiscal en Estados Unidos? Como extranjero es que te van a tributar sobre todo tu ingreso global, porque así es como tributan a los americanos o a los residentes fiscales en Estados Unidos. Entonces, un extranjero quiere evitar ser un residente fiscal americano. ¿Ok? Entonces, la regla es, para tú saber cuántos días puedes estar este año, van a agarrar todos los días del año anterior y lo van a dividir entre 3, todos los días del año anterior a ese y lo van a dividir entre 6, y después le vas a restar ese número, se lo vas a restar a 182. ¿Ok? Y ese es el número de días máximo que puedes estar en Estados Unidos en el año en curso. Entonces, si tú te pasas o sea, si tú llegas a estar en ese cálculo en 182, pero en el año no has llegado a 182, entonces tú puedes aplicar a algo que se llama el Closer Connection, donde le dices a Estados Unidos, mira, sé que me pasé este cálculo, pero sigo viviendo en Chile, o en Argentina, o en Venezuela. Mi familia está en Venezuela, mi casa está en Venezuela, mi compañía está en Venezuela, mis hijos, estos son los colegios de mis hijos en Venezuela, o en Chile, o en Argentina. Entonces tú le demuestras que te pasaste, no por una equivocación, pero por X, no importa cuál haya sido el motivo, y ellos te tienen que responder, o sea, es un filing que se hace que se llama Close the Connection, y ellos tienen que responder si autorizan o no la explicación que diste y no, prácticamente aprueban el Close Connection. Pero si te pasas en el año de 183 días, ya es otro problema. Entonces, ahí, si tú te pasas de 183 días en un año, ¿ok? Ahí, dependiendo si el gobierno americano tiene un tratado de doble tributación con el país donde vive la persona, hay un tratado especial con los países que tienen doble tributación, y no sé si son con todos los países, en donde tú por una sola vez, tú puedes hacer un filing en donde le dices a Estados Unidos, estos son todos mis ingresos globales, pero obviamente te apegas al tratado y por una vez puedes sin ningún problema aplicar de esa forma sin tener que pagar, y ellos te aprueban o no, tienen que aprobarte. Pero si por X o Y no tienes tratado, te tratan como un residente fiscal aquí en Estados Unidos. Ahora, para la regla de los 3 años, si tú vienes constantemente a Estados Unidos, no hay ni que hacer ninguna conteo de números. Tú lo máximo que puedes estar en Estados Unidos son 120 días. Si tú agarras 120 días y lo divides entre 6, 120 días lo divides entre 3 y 120 días del año actual, te van a dar los 182 días. Entonces, eso es, si tú vienes constantemente a Estados Unidos, es importante que no estés más de 120 días.
Bueno, aquí nos pregunta José Luis, dice, tratándose de una cuenta de corretaje con un broker y o una cuenta bancaria a nombre de una LLC registrada en los Estados Unidos, en la que el broker o el banco no permite mencionar beneficiarios. ¿Cómo se hace la sucesión en el caso de muerte del manager de la LLC? Ya va. Si una persona extranjera tiene una cuenta de inversión con una LLC acá, eso es un grave error, porque evidentemente la compañía LLC no protege el impuesto sucesoral. Entonces, si en esa cuenta de inversión hay activos eh, que no son los que mencioné al principio, que sean taxables, evidentemente esa cuenta va a tener, esos activos se van a sumar a los activos taxables y van a incurrir en un impuesto sucesoral de esa familia, pues los herederos, punto número uno. Punto número dos, eh, eh, la, esa compañía que esta persona menciona que tiene un manager, a la final, esa compañía, aparte de tener un manager, tiene un dueño. ¿Ok? Lo que pasa es que seguro esa compañía se hizo y nunca ha hecho declaraciones de impuestos, y entonces nadie sabe, sino la persona nada más que la hizo, quién es el dueño de esa compañía. Pero definitivamente, si la persona fallece y es una persona extranjera, tiene que pasar por un proceso de sucesión aquí en Estados Unidos. No nada más el tema del impuesto sucesoral, sino que además tiene que ir a un probate process y hacer todo el proceso de legalización de herencia de quiénes son los herederos y traspasar esos activos a los herederos por la corte. Entonces, definitivamente, si una persona extranjera tiene una cuenta de inversión y esa cuenta de inversión, ahí sí, el cálculo que yo usualmente hago es $200,000 para arriba, definitivamente no es a través de una compañía americana, sino a través de una compañía extranjera. Okay. Aquí Mauricio nos pregunta si le podríamos volver a explicar el asunto de las propiedades adquiridas con parte de crédito hipotecario, por ejemplo, el 70%, mediante una LLC, cuyos socios son extranjeros, persona natural y jurídica. Cuando fallece el socio, que es persona natural, se descuenta de la liquidación del tax los montos de los créditos hipotecarios. No, no, ya yo expliqué que hay dos formas de hacer la sucesión. Entonces, ese es un ejemplo complejo en donde entiendo que hay una estructura que tiene una compañía y personas a nivel individual que son dueñas de una empresa, aquí LLC, ¿no? Entonces, eh, obviamente la exención es por persona de $60,000, ¿ok? Punto número uno. Entonces, si hay tres personas que son dueñas y uno es el que fallece, evidentemente si es 500, $300,000 esa propiedad, prácticamente esta persona nada más es $100,000. Entonces, 100,000 menos 60 es $40,000 nada más la exposición de impuestos sucesoral de esa inversión. Punto número uno. Ahora bien, tiene un préstamo. Entonces, si haces la legalización de la herencia por la vía normal, no importa el préstamo. Si tienes $1,000,000 y tienes $700,000 de préstamo y tu neto es $300,000, al gobierno americano no le importa. Es sobre $1,000,000 que se va a hacer el cálculo. Y si son cuatro personas, es $250,000 menos $60,000. Esa es la exposición de impuestos sucesorales. Ahora, si la persona decide, o los herederos deciden el otro camino que mencioné, ahí la ecuación para los impuestos es otra. Pero prácticamente tienen que desnudarse entre el fisco americano y decirle, aquí está mi sucesión de mi papá o mi mamá que falleció en Argentina o en Chile, la sucesión en Europa, la sucesión en Panamá, o sea, todas las sucesiones de esa persona tienen que declararla y mostrarla aquí en el fisco americano. Una vez que haces esa vía, ¿ok? Te permiten agarrar la deuda de esa hipoteca, gastos en abogados y otros gastos, meterlos en una ecuación y definitivamente te va a bajar. No hacen un neteo, pero sí te baja. Yo estaba una vez involucrado en una asociación en donde se utilizó esa vía y si no se hubiera utilizado esa vía, el impuesto iba a ser $650,000 y por haber utilizado esa vía, el impuesto terminó siendo mucho menor. Entonces, definitivamente es importante si hay un préstamo y gastos en abogados, el que se pueda hacer las dos vías para ver cuál vale la pena, ¿no? Porque si el ahorro es sustancial, obviamente ya es decisión de la familia si quiere retratarse o no aquí en Estados Unidos. Okay. Y Sergio nos pregunta cuántas personas físicas hace falta para crear un fideicomiso. Los fideicomisos son a nivel familiar, entonces
Si tienes familia, usualmente uno hace un fideicomiso a cada pareja, o sea, una pareja, perdón, a cada persona. Un fideicomiso para el papá y un fideicomiso para la mamá o la esposa, y son espejos usualmente. No haces uno solo para los dos, porque a la final, si uno muere, el que queda vivo puede cambiar las reglas de juego. Al tener los dos fideicomisos, uno para cada persona dentro de la pareja, si tienes hijos, prácticamente es la única forma de proteger a los hijos, porque el que muere se cierra, no puedes cambiar las reglas de juego y hay que ejecutarlas. Si tienes un solo fideicomiso y tienes, obviamente, al esposo y la esposa dentro del fideicomiso, si el esposo muere, la esposa puede, el fideicomiso no se ha cerrado porque no ha muerto, obviamente, y puede cambiar las reglas de juego y puede desheredar a los hijos perfectamente. Entonces, es por eso el motivo de que tú haces un fideicomiso para el esposo y un fideicomiso para la esposa. Y es uno por persona, pues. Okay. O sea, que con una sola persona podría ser un fideicomiso. En el caso de que no Sí, tenga pero cónyuge, por ejemplo. puedes hacer, sí, pero si eres una pareja o es casada o no casada, Sí. tú puedes tener un joint trust. No lo recomiendo, pero lo puedes tener. Ok. Bueno, aquí Mauricio nos vuelve a preguntar, bueno, creo que esto ya lo dijimos, que cuál es la diferencia de costo de constitución y administración entre una LLC y una Inc., una corporación, Lo mismo, es el mismo costo. No hay diferencia. y cuál requiere consejo de administración o directorio y si es obligatorio tenerlo. No, a ver, usualmente para estas estructuras, usualmente la familia es quien se pone, obviamente, director o manager, ¿no? Si es una LLC, son managers, si es una corporación, evidentemente son directores, pero eso es un punto importante. Hay familias que por nivel de protección no se nombran a ellas mismas ni a personas de la familia como directores o managers y nombran un tercero, y eso es un servicio que existe. Y ese tercero es el que va a salir en el registro y no sale el nombre de la persona de la familia. Entonces, bueno, estás protegiendo obviamente el nombre, porque aquí los registros, el registro de la Florida, es un registro donde tú te metes y puedes ver exactamente, no es quiénes son los dueños. Hay personas que ponen quiénes son los dueños en el registro y se ve, pero la gran mayoría, o sea, yo nunca pongo los dueños en el registro aquí en la Florida, pongo únicamente a los directores, a los managers. Y hay veces que no pongo a todos. Hay veces que los managers, son 5 managers, pero en el registro pongo 1 o 2, o todos, todo depende de lo que la familia quiera. Ok. Bueno, aquí Martín nos preguntan si uno pone un hijo como titular de una LLC, no es una buena forma de evitar el impuesto sucesoral y cuál es la edad mínima para sumar un hijo como cotitular. A ver, por experiencia propia, no creo que hay una edad mínima acá para poner titular, no el LC, sino en un activo, ¿ok? Puede ser menor de edad, creo yo, sin ningún problema, o tienes que tener 18 años. Esa parte no dudo, porque de hecho mi papá y mi mamá una vez compraron una propiedad y yo y mi hermana estuvimos, pero fue un tema de ignorancia, y en ese momento ellos eran extranjeros, y después prácticamente se cambió todo a nombre de ellos, pero eh, poniendo un hijo a nombre de una LLC o un hijo como titular de una cuenta bancaria, como titular de una propiedad, no es el camino correcto para disminuir el impuesto sucesoral, porque ahí te estás encontrando con otros problemas. Que a la final, el camino correcto para proteger el impuesto sucesoral es o a través de una estructura o a través de un seguro de vida o una combinación de los dos, porque tú no quieres nunca perder el mando, obviamente, de ese activo. Tú no quieres perder el control de ese activo. Entonces, en un futuro, si te peleas con tu hijo y tu hijo no te quiere traspasar el activo y es un activo tuyo, que eso puede suceder perfectamente, al tú ponerlo inicialmente porque quieres disminuir el impuesto social, estás metiéndote en otros problemas que en realidad no es necesario meterte. Entonces, por supuesto que mucha gente agarra para disminuir el impuesto, mete a varios miembros de la familia en una compañía o inclusive a varios miembros de la familia directamente en el activo, ¿no? En el título de la propiedad. Yo creo que eso, o sea, creo que una vez que las familias conocen que definitivamente no es tan costoso y existen los mecanismos para protegerte bien, no hacen, digamos, ese camino. O sea, ese camino mucha gente lo hace, pero definitivamente no es el más recomendable, no es el que se utiliza. Yo creo que la gente hace ese camino por un tema de ignorancia.
de no conocer los caminos correctos para protegerte. Bueno, aquí Sergio nos pregunta, bueno, que quién lo tiene que asesorar para ver la estructura que necesita, un abogado o un contador, un CPA. A ver, los fideicomisos, una excelente pregunta, ¿ok? Los fideicomisos los hacen abogados de estate planning, ¿ok? Las compañías, obviamente hay muchas personas que pueden hacer compañías, tanto abogados como CPAs. Los CPAs pueden certificar una estructura que yo creo que es muy importante a nivel de una inversión de una persona extranjera. Y obviamente los CPAs son los que hacen los filings de impuestos y las estrategias fiscales de las estructuras, ¿no? Ahora, lo que suele suceder es que hay un valor agregado en tener a lo que ya llamo un quarterback, digamos que somos nosotros, que agarramos a la familia y les explicamos todo lo que tienen obviamente que hacer y después lo llevamos de la mano con el abogado, obviamente especialista en estate planning, involucramos obviamente a un abogado de real estate si es necesario, involucramos un contador, obviamente de ser necesario para crear estructura. Cada familia, como te dije, es un mundo diferente y cada familia hace una estructura, digamos, acoplada a sus necesidades y es de mi recomendación el que no vayan, digamos, directamente uno al otro, sino utilice una estructura que te permita no nada más tener economías de escala, sino tener la tranquilidad de que te pueden llevar por todos los caminos correctos para terminar tu estructura. Pero perfectamente, digamos, un fideicomiso lo hace un abogado de estate planning y las compañías, hay diversas mecanismos para hacerlas. Compañías administradoras de compañías o incorporadoras como la mía, CPAs pueden hacer compañías, abogados también pueden hacer compañías. No, Peter, yo creo que ya llevamos una hora, por respeto del tiempo de todos. Ha sido muy interesante, la verdad. Bueno, yo te quiero agradecer todo lo que nos has aportado y yo lo que quiero transmitir a la audiencia, y creo que es lo que nos tenemos que llevar de aquí, que para hacer estos temas siempre uno tiene que estar apoyados de un excelente profesional. Uno no domina estos temas, gente con experiencia como tú, pues puede evitar muchos problemas en un futuro y sobre todo eso, pues mantener el legado de la familia, que es principalmente lo que uno quiere. Así que bueno, te agradezco mucho, Peter, por todo lo que nos has dicho hoy. Gracias a ti, Antonio. Un placer de verdad y bueno, estoy aquí a la orden para poder, si alguna otra persona tiene muchas más preguntas, con mucho gusto tú me avisas y se las respondemos sin ningún problema. Bueno, como siempre, este webinar va a estar en mi canal de YouTube, Antonio Omeas Realtor, y lo pueden ver ahí a partir de mañana, lo pueden compartir con la familia, con otros socios, volverlo a ver si hay algún tema que quieren volver a repasar y por supuesto si ya quieren, como bien dijo Peter, tener una consulta con Peter, me contactan a mí y con todo gusto la coordinamos. Así que bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós.